Buenas noches para todos. Mi nombre es José Ordenadis Bello. Pertenezco al grupo número 14. Nos corresponde para el día de hoy la exposición acerca de lo que es el Big Data y dispositivos de audio y video. Decimos que en definitiva, cuando hablamos de Big Data, no nos referimos únicamente a los datos, sino sobre todo a la capacidad de poder extraerlos para extraer información y conocimiento de valor para nuestro negocio. La finalidad del Big Data es poder diseñar nuevos productos y servicios basándose en los nuevos insights que adquirimos sobre nuestros clientes, sobre nuestra competencia o el mercado en general. Una vez recogida y almacenada esta información, se deben extraer indicadores que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Incluso estas decisiones son tomadas en tiempo real. Por lo tanto, la verdad sobre qué es Big Data y para qué sirve va mucho más allá de solo pensar que son datos masivos. ¿Para qué nos sirve el Big Data? Dice, las empresas que han entendido que hoy en día qué es el Big Data y para qué sirve, tienen 2 veces más probabilidades de obtener un rendimiento financiero superior a la media de sus industrias. 5 veces más probabilidades de tomar decisiones mucho más rápidos que sus competidores. 3 veces más probabilidades de ejecutar las decisiones según lo previsto y el doble de probabilidades de tomar decisiones basadas en datos. Hablamos de las características del Big Data. Dice que las características más importantes del Big Data se pueden clasificar en 4 magnitudes. Las más conocidas como las 4V del Big Data, que hacen referencia al volumen, a la variedad, a la velocidad y a la veracidad. Pero hoy en día se hablan de tres magnitudes más que hacen referencia a la viabilidad, a la visualización y la más principal, el valor de los datos. Entonces ya no hablan de 4 magnitudes, sino de 7 magnitudes que tienen que ver con las características más importantes del Big Data. Entonces, cuando hablamos de volumen de información, nos referimos a la cantidad de datos que son generados cada segundo, cada minuto y cada día en nuestro entorno. Esa es la característica más asociada al Big Data, ya que hacen referencia a las cantidades, masivas de datos que se almacenan con la finalidad de procesar dicha información, transformándolos de datos en acciones. Cuando se habla de velocidad de datos, hacemos referencia a los datos en movimiento por las constantes interconexiones que realizamos, es decir, a la rapidez en la que son creados, almacenados y procesados en tiempo real. Entonces, para los procesos en los que el tiempo resulta fundamental, tales como una detección de un fraude de una transacción bancaria o la monitorización de un evento en redes sociales, estos tipos de datos deben estudiarse en tiempo real para que resulten útiles para el negocio y se consigan conclusiones efectivas. Variedad de los datos. Cuando hablamos de la variedad de los datos nos referimos a las formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Estos datos pueden ser datos estructurados y fáciles de gestionar como son las bases de datos, o datos no estructurados, entre los que se incluyen documentos de textos, correos electrónicos, datos de sensores, audios, videos o imágenes que tenemos en nuestros dispositivos móviles, hasta publicaciones en nuestros perfiles de redes sociales, artículos que leemos en blogs, las secuencias de un clic que hacemos en una página de internet, los formularios de registros e infinidades de acciones que realizamos en nuestro smartphone, nuestra tablet o nuestro ordenador día a día. Veracidad de los datos. Cuando hablamos de veracidad de los datos nos referimos a la incertidumbre de los datos, es decir, al grado de fiabilidad de la información recibida. Es necesario invertir tiempo para conseguir datos de calidad, aplicando soluciones y métodos que puedan eliminar datos imprevisibles, que puedan surgir como datos económicos.
Comportamientos de los consumidores que puedan influir en las decisiones de compra. Dice que la necesidad de explorar y planificar la incertidumbre es un reto para el Big Data, que está a la orden del día en las compañías dedicadas al análisis de datos. Hablamos de la viabilidad. La inteligencia empresarial, es un componente fundamental para la viabilidad de un proyecto y el éxito empresarial. Se trata de la capacidad que tienen las compañías en generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. La inteligencia competitiva también se asocia con la innovación de los equipos de trabajo y el uso de las tecnologías empleadas. Una empresa inteligente analiza, selecciona y monitoriza la información con el fin de conocer mejor el mercado en el que opera, a sus clientes y diseñar estrategias eficaces. Es necesario filtrar a través de esta información y seleccionar cuidadosamente los atributos y factores que son capaces de predecir los resultados que más interesen en la empresa. El secreto del éxito es descubrir las relaciones entre las variables ocultas. Una vez que conoces la viabilidad de una organización, es el momento de detallar el proyecto de una hoja de ruta y desarrollar un plan de negocio. Visualización de los datos. Cuando hablamos de visualización nos referimos al modo en el que los datos son presentados. Una vez los datos son procesados, estos son presentados en tablas o hojas de cálculo. Necesitan representarlos visualmente de manera que sean legibles y accesibles para encontrar patrones y claves ocultas en el tema a investigar. Para que los datos sean comprendidos existen herramientas hoy en día de visualización que te ayudan a comprender los datos gráficamente y en perspectivas contextual. Y por último, el valor de los datos. El dato no es valor, tampoco tiene valor por el mero hecho de recopilar gran cantidad de información. El valor se obtiene de datos que se transforman en información. Esta a su vez se convierte en conocimiento y en acción o en decisión. El valor de los datos está en que sean accionables, es decir, que los responsables de las empresas puedan tomar decisiones, la mejor decisión que ellos crean conveniente, en base a estos datos. No todos los datos que partimos se convierten en acciones o decisiones. Para ello es necesario tener tecnologías aplicadas. Por ejemplo, una publicación en una red social que gracias al uso de las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural puede medir el sentimiento positivo o negativo de una persona con la ayuda de un algoritmo de análisis en redes sociales o herramientas que permitan obtener de esto una información. Hablamos que existen unos tipos de Big Data. Dice que para profundizar qué es Big Data y para qué sirve, es necesario saber también que existen distintos tipos de asociados a esta técnica. A la hora de clasificar los grandes datos podemos hacerlo según dos criterios, la procedencia y la estructura. Así, según la procedencia, los datos pueden llegar desde distintas fuentes, entre otras. Las fuentes que más utilizamos son la web y las redes sociales. Esto es una información disponible en Internet como contenido web, generada por los usuarios en su actividad de las redes sociales o información en búsquedas en buscadores. Cuando nosotros hacemos uso de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver el Internet, obviamente estamos aportando información a lo que es el Big Data. El Machine to Machine o M2M. Son datos generados a partir de la comunicación entre dos sensores inteligentes integrados en objetos de uso cotidiano. Las transacciones incluye registros de facturación, las llamadas o transacciones entre cuentas bancarias. Los biométricos son datos generados por tecnología de identificación de personas mediante el reconocimiento facial, el reconocimiento de huellas dactilares o mediante información genética. Hoy en día las grandes empresas
están utilizando mucho este método que es el de reconocimiento facial para sus empleados o el reconocimiento de huello, que les permite a esta empresa llevar un control del ingreso y salida de sus trabajadores. Los datos generados por personas son los que son aquellos datos a través de correos electrónicos, servicios de mensajerías o grabaciones de llamadas. Hablamos que cuando nosotros enviamos un correo electrónico estamos aportando información a las bases de datos del Big Data. Los datos generados por organizaciones públicas o privadas son aquellas que tienen que ver con el medio ambiente, las estadísticas gubernamentales sobre la población y la economía, historiales clínicos y eléctricos, entre otros. También hablamos que existen unas herramientas de las cuales se puede poner en práctica en el Big Data, y esta herramienta dice que el Big Data necesita nuevas herramientas y tecnologías que puedan abarcar la complejidad de datos no estructurados y en continua expansión. Para ello, las tecnologías tradicionales y de base de datos relacionadas o RDBMS no son adecuadas. Además, se necesitan aplicaciones avanzadas de análisis y visualización para poder extraer todo el potencial de los datos y explotarlos para nuestros objetivos y negocios. Así, luego de entender qué es el Big Data y para qué sirve, les voy a enseñar algunas herramientas que se utilizan dentro de lo que tiene que ver el Big Data. Hablamos el Hadoop. Es una herramienta de código abierto que nos permite tanto gestionar los grandes volúmenes de datos como analizarlos y procesarlos. El Hadoop implementa el MapReduce, un modelo de programación que da soporte a la computación paralela sobre grandes colecciones de datos. También encontramos el NoSQL. Dice que se trata de un sistema que no utilizan SQL como lenguaje de consultas, lo que, a pesar de no poder garantizar la integridad de los datos, principios ACID, que es atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad, les permite obtener ganancias significativas en escalabilidad y rendimiento a la hora de trabajar con el Big Data. Una de las bases de datos del NoSQL más popular es el MongoDB. El Spark es un framework de computación en el clúster de código abierto que permite procesar los datos de forma rápida. Permite escribir aplicaciones de Java, Scala, Python, R y SQL, y funciona tanto sobre el Haskell, el Apache Mesos, el Kubernetes como de forma independiente o en la nube. Puede acceder a centenares de fuentes de datos. El Storm es un sistema de computación en tiempo real distribuido de código libre. Storm permite procesar flujos ilimitados de datos en tiempo real de manera sencilla, pudiendo usarse como cualquier lenguaje de programación. El Hive es una infraestructura de data warehouse construida sobre Hadoop. Facilita la lectura, escrita y administración de grandes conjuntos de datos que residen en almacenamiento distribuido mediante el SQL. El R es uno de los lenguajes de programación más utilizados en análisis y estadísticas y en minería de datos. Puede integrarse con distintas bases de datos y permite generar gráficos con alta calidad. Y por último, el D3.js es una biblioteca de JavaScript para producir visualizaciones dinámicas e interactivas de datos en navegadores web usando el HTML, el SVG y el CSS. Y ya con esto, pues obviamente doy por terminado mi exposición. Le doy paso a mi compañero Carlos
voy acá para que continúe con lo que es el tema de ventajas y desventajas de las Big Data. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Boyacá y vengo a presentarles las ventajas y desventajas del Big Data. Primero, optimiza la gestión de inventario. 2. El Big Data logística optimiza gran cantidad. 3. Posibilita la optimización de rutas. 4. Posibilita la optimización de servicios para el receptor. Quinto, mejora la predicción del tiempo en tránsito para lograr las entregas en los horarios programados. Desventajas del Big Data. El uso inadecuado de tareas propias del Big Data genera un exceso de datos irrelevantes, incomprensibles, inutilizables que pueden entorpecer los procesos. 2. Una incorrecta gestión de almacenamiento y de preparación de pedidos malogra las primeras etapas de cada cadena de suministro. 3. El desconocimiento de la nueva tecnología empresarial provoca la creencia de la violación de la privacidad. 4. La aplicación del Big Data implica la adquisición de un software específico. A su vez, el acelerado avance de la tecnología hará necesario la renovación de dichas herramientas, ocasionando un gasto excesivo en la compañía. Ejemplos del Big Data. Para reforzar y mirar qué es el Big Data y para qué sirve, ya existen varios ejemplos en el mundo, los cuales se han implementado tecnológicamente, como lo son estos. En las ciudades inteligentes, donde la automatización genera calidad de vida a sus habitantes. La planificación de rutas, el monitoreo en tiempo real. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los reproductores multimedia. Un reproductor multimedia es simplemente un medio para reproducir imágenes, fotografías, videos, películas. Puede ser un software o un hardware también. La evolución de estos medios comienza en el año 1871 con la invención del fonógrafo, que reproducía una aguja sobre un cilindro. En 1890 sale el gramógrafo, que ya era una aguja sobre un disco plano. En 1963 sale a la venta el primer cassette, que fue inventado por Philips. En 1979 se inventa el Walkman, que era la forma ya de que la gente podía llevar su música a todos lados. En 1984 sale a la venta el Discman, que era un medio portátil para escuchar los CDs. En 1995 se crea el reproductor de MP3 y en el 2001 se lanza el iPod, que fue creado por Steve Jobs. ¿Qué son los codes? Los codes, el término code se refiere a codificar y decodificar. Es un código que realiza una función cuando el sistema operativo o software lo necesita. Este código transforma las señales digitales de audio y video en un formato que puede reproducirse. Dicho de otra manera, un code codifica y comprime los datos de un archivo video o audio para agilizar su transferencia o para que ocupe menos espacio al editar el archivo. En la actualidad hay muchísimos reproductores de audio y video. Tenemos a Real Player, Al Player, Kodi, Pod Player, KM Player y SM Player.